Y el título, Dios, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces hemos preguntado eso, hermano? ¿Por qué a mí me va mal en el mundo? ¿Por qué a mí me pasa esto y me pasa lo demás? Si cuando, y muchos decimos, como el pueblo de Israel, va, que cuando estábamos en el mundo los iba mejor. Y muchos queremos volver atrás. Y el problema, hermano, no es que yo diga yo voy a volver atrás. El problema es que muchas veces hay daños colaterales. Porque si yo, y perdone que me ponga ejemplo, ¿va? Si yo me alejo de los caminos de Dios o me alejo de la iglesia, por ende se va a alejar mi familia. Por ende se va a alejar el esposo. Y aquellos que quizás un día invitamos a la casa de Dios, bueno, van a decir, bueno, si el que me invitó ya no va, entonces yo me voy. Entonces, hermano, el problema es ese, pues que si solo a mí me pasara, o solo yo sufriera las consecuencias, pues bien va, porque muchas veces uno se busca los problemas. El problema, hermano, que arrastramos muchas veces a personas que imiten lo que nosotros hacemos. Y muchas veces preguntamos, Dios, ¿y por qué a mí? Pues, si cuando estaba allá en el mundo no me faltaba el dinero, no me faltaba comida, me vestía bien, tenía esto, tenía lo otro, mi familia estaba unida, no peleábamos, y hoy que hemos venido al cristianismo, todo me sale mal. Muchas veces nos preguntamos eso. Me quitaron el trabajo, me hicieron esto, me metieron a la cárcel. Pero, hermano, ¿cuántos creemos que Dios tiene propósito para nosotros? Y muchas veces cantamos aquella alabanza, ¿va? Y que Dios dice, un día orando, le dije, Señor, tú el alfarero y yo soy el barro, pero muchas veces no queremos pasar el proceso. No queremos pagar el precio. ¿Cuántos se acuerdan de que aquí por el puente seco que le dicen había un peaje? Y para pasar para Santana había que pagar, ¿va? Y el que no llevaba no podía pasar. Muchas veces no queremos pagar el peaje. Muchas veces no queremos pagar el derecho de piso. Porque, hermano, a nadie que Dios, que Jesús llamó cuando estuvo en la tierra su ministerio, a nadie le prometió cosas buenas. Si usted lee la historia de los apóstoles, de los 11 que quedaron, sufrieron problemas. A Pedro, según la historia, que lo crucificaron cabeza abajo y lo mataron. A Santiago creo que lo tiraron arriba del templo y cayó. Hermano, a nadie le ha ido bien. Y si vemos la historia de Job, hermano, ¿qué es lo que narra ya el capítulo 1, versículo 1? Dice que era Job, dice, había en tierra de Uz un varón, y lo vamos a buscar por ahí para que no le estoy diciendo, pero le iba bien. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo era, hermano? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de él. Y este es el ejemplo del cristiano ideal. Perfecto, no, hermano, porque la perfección solamente vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios. Pero Dios describe a Job así. Pero ¿qué pasó después? Comenzaron a venir los problemas, le mataron los hijos, perdió el ganado, le incendiaron los terrenos, un montón de situaciones. Y si nos vamos al versículo que leímos, dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. ¿Y cuántas veces, hermano, esperamos cuando llegamos a los pies de Cristo que nos vaya bien? Que los problemas se solucionen. A las nueras que las suegras las quieran. Pero es misión imposible. Porque siempre dice, es que esta no era la que quería para mi hijo. Y ese, hermano, y muchas veces esperamos lo bueno de Dios. Esperamos que todos los problemas se solucionen. Pero la deuda del banco ahí está. Los problemas que muchas veces tenemos allí están, hermano. Entonces dice,
Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Cuando pensaba que todo lo había solucionado, cuando pensaba caminar bien, y valga la redundancia, en los caminos de Dios, vino el problema, vino la oscuridad, vinieron los tropiezos, vinieron las habladurías, vinieron los chambres, vino un montón de situaciones a mi vida. Entonces, ese es el problema, hermano. Hermano, el propósito de este sermón es, no preguntemos el por qué, sino el para qué. Son dos cosas diferentes. Porque muchas veces le preguntamos, Señor, ¿y por qué a mí? Preguntémosle al Señor, ¿y para qué me está pasando todo esto? ¿Qué beneficio voy a tener en mi vida? Yo sé que a lo largo de este problema, de este proceso, usted va a estar conmigo. ¿Cuánto lo creemos? Porque no estamos solos. Pero el problema de nosotros es que muchas veces queremos arreglar los problemas a nuestra manera. Y cuando vemos que no hay salida, entonces le preguntamos a Dios, bueno, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué no me ayudaste? Porque mi Dios nos dice, ¿por qué no me lo pediste? Entonces, hermano, si leemos, y la introducción, si leemos el capítulo 30 de Job, vemos, hermano, el lamento de Job y su condición. El del versículo 3 en adelante, del capítulo 1, comienzan los problemas de Job. Pero vemos este capítulo, el capítulo 30, vemos que se lamentaba. Y hasta de los amigos que lo habían abandonado, que lo echaban culpa, que decían un montón de problemas. Vemos su condición, hermano. Después de tenerlo todo, hoy no tiene nada. Y muchas veces decimos, bueno, si yo cuando estaba en el mundo tenía un buen trabajo, tenía un buen salario. Y cuando llegué a la iglesia, me lo quitaron. Yo creo que, bueno, aquí está el pastor González, que más secundar en eso. Cuando uno llega allá al colegio de teología, le dicen, mire, bueno, y me lo dijeron a mí, en el grupo, si a usted le dijeron que venir a estudiar teología era un color de rosa, le dieron paja. Así, de entrada no le va a dar bienvenida, mi hermano, bienvenido, así como en la iglesia va, que bienvenido, siéntese de su casa. No, allá le dijeron no. Le dieron paja. Porque a partir de este momento, dice, le van a quitar el trabajo, a los varones se le va a ir la mujer, a la mujer se le va a ir el marido, lo van a meter preso, se va a enfermar, y un montón de situaciones. Vinieron en carro y van a salir en bus o en bicicleta. Y en vez de darle ánimos a uno, hermano, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Formando carácter. Y bien me acuerdo, la primera clase, como a las 5:45 cuando entramos, y dijo, el que no se sienta capaz, dijo, ahí está la puerta. Habíamos 44 ese primer día. 4 agarraron su mochilita y se fueron. Y dijo el maestro, vaya, van los primeros. No aguantaron. Les aseguro que cuando terminemos allá en mayo, como 30 van a estar cabal, 30 terminamos. De 44 se fueron. Y yo no estoy diciendo, hermano, que soy campeón. Pero yo sí me comprometí con Dios y le dije, Señor, yo sé que si usted me ha llamado, me va a apoyar. Me pasaron un montón de cosas, ustedes lo saben. Y no estoy aquí porque me la pique, no. Sino porque yo sé en quién he creído. Pero Job estaba en ese problema. Después de tenerlo todo, no tuvo nada. Hoy no tiene nada. Antes lo admiraban por lo que tenía, por lo que era, por lo que ofrecía a sus hijos y todo lo demás. Ahora se burlan de él y de su condición. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Y que nos dicen, mira, vos desde que dijiste cristiano estás tan enfermo. Te va a pasar esto. ¿No le ha pasado eso, hermano? Y yo he puesto aquí entre paréntesis, estaba enfermo, estaba angustiado, estaba abatido, hermano, y eso es normal en el ser humano, amén. Porque nosotros nos angustiamos por lo que pasa a nuestro alrededor, pues nos abatimos cuando no tenemos que darle a nuestros hijos de comer, ¿va? Porque los hijos no le preguntan.
Va que sí, Sofía. Vos no le preguntas a tu mamá si tiene dinero o a tu papá si tiene comida. Va que yo le decís, yo quiero comer. Y eso así es, porque los hijos así dicen. No le andan preguntando, papá, y mira, y tenés pisto y compraste o hay, ¿qué? No. Y muchos quieren comer carne. Pero estaba angustiado, estaba enfermo. Estaba angustiado, estaba abatido. Muchas veces, hermano, nosotros estamos en situaciones iguales en nuestra vida. Y cuestionamos a Dios. Y ese es el problema. Que muchas veces echamos la culpa a Dios de las situaciones o de las decisiones que nosotros muchas veces tomamos y sabíamos que no estaban bien. Yo pensé que le cuestionamos a Dios por nuestra situación. Pero el enemigo, hermano, el enemigo nos llena de dudas. Y muchas veces decimos, y estoy en el camino correcto. Estoy haciendo bien esto. Y viene el problema, pues. Quizás me voy a volver allá. Porque allá pasaba esto, había fiesta, había esto, había lo demás. Y ahora lo hago, pongo en la refrigeradora para que no se agarre mal olor. Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué me pasa esto? Si estoy yendo a la iglesia, si estoy sirviendo. Desde que me hice cristiano, no veo la mía. Muchas veces decimos así, va. Y muchas veces decimos, Dios me ha olvidado. Hermano, antes de buscar la respuesta en Dios, busquémosla en nosotros mismos. Muchas veces no queremos aceptar la palabra de Dios. Váyase al libro de Jeremías, capítulo 4, versículo del 18 al 20. Jeremías. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Y está hablando el pueblo. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Dice el versículo 19. Mis entrañas, dice, mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh, alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento, dice, es anunciado. Porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas. En un momento mis cortinas. Dice 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Y el 22 dice, porque mi pueblo es necio. Mire, hermano, y lo está diciendo Dios. No me vaya a regañar a mí. Ni siquiera agarrarme a pedradas allá afuera. Pero no lo estoy diciendo yo. Dice la palabra, porque mi pueblo es. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Y no son entendidos. Sabios para hacer el qué, hermano. Iba que para hacer lo malo no se estudian. Dice sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y ese era el pueblo. Aquel pueblo que Dios sacó con mano poderosa, les mostró su maravilla, les mostró su amor, les dio comida, les dio sombra, les dio calor cuando gritaban. No quisieron. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Y muchos, hermanos, perdone lo que le digo, y aquí voy yo adelante, muchos estamos en las iglesias y no hemos conocido a Dios. Porque muchos venimos porque me llevan, porque ahí no pago. Cuando pasa el canasto me hago el loco, me hago el dormido. Y allá al cine tengo que pagar. Pero dice, no me conocieron, son hijos ignorantes, que no saben nada. Y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ese es el problema, hermano. Por eso muchas veces Dios permite que lleguen problemas a nuestra vida, no como pruebas de parte de Dios, hermano, sino como disciplina. Por muchas veces, hermano, o por disciplina de Él, de parte de Dios, por nuestro estilo de vida. Y vamos a ver, hermano, algunos ejemplos de esta pregunta, porque a mí, y vamos a ver la respuesta de Dios. Número 1, Dios nos dice, porque no
entiendes mi palabra. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Así nos dice Dios. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y qué pensamos nosotros? Ya estamos pensando qué vamos a hacer mañana, ¿va? Ya estamos pensando que vamos a bajar mañana. Y los pensamientos de Dios son diferentes. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Despertarnos a las 3 de la mañana y orarle a Él, ¿va? Pero se ha fijado que nos levantamos, bueno, lo digo por mí, que me levanto por 3 y 10, voy al baño y después rapidito me vuelvo a dormir. Y Dios muchas veces lo despierta a uno para hablar con uno. Y esos son los pensamientos de Dios. Pero dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién lo dijo? Dios. Porque muchas veces agarramos el camino más derecho. Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, hermano, por eso dice Dios, porque no entiendes mi palabra. Muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, por nuestros propios pensamientos. Y Dios nos dice, como no me tomas en cuenta, esta es tu pago. ¿A cuántos de los que estamos acá, de los que ya pasamos de los ENTA, muchas veces nuestros papás nos dijeron, mira, como no haces caso, andate los dientes? Y cuando vengas ahí todo herido, todo... Pero los papás siempre están allí, ¿va? Y así nuestro Dios, que muchas veces nos permite que vayamos a ver cómo está allá en Egipto, pero la misericordia de Dios siempre está allí. Por eso Dios nos dice eso. Pues Dios, hasta que entendas que yo tengo pensamientos, que mis pensamientos son los tuyos. Porque los pensamientos de nosotros son solo para buscar otras cosas que no sean los caminos de Dios. Número 2, ¿qué nos dice Dios? Para que busques mi consuelo. ¿Cuántas veces, hermano, cuando nos pasan situaciones difíciles en nuestra vida, buscamos consuelo en otras personas? Y los hijos, lo primero que corren a su papá, ¿va? O a su mamá, buscando el consuelo, buscando la ayuda. Pero nosotros, bueno, y los hijos también, pues aquellos cuando todavía no tienen el conocimiento pleno de Dios, ¿va? Y que saben que su papá y su mamá los van a proteger. Pero nosotros que ya conocemos a Dios, ¿cuánto conocemos los caminos de Dios? Entonces busquemos primero, o el consuelo busquémoslo en Dios. Porque los humanos vamos a fallar. ¿Qué decía el salmo que leímos? Dice, no confíes en príncipes, ni en hombres. Porque cuando llegamos afligidos, abatidos de donde una persona, lo que hace es bajarnos. En vez de ayudarnos, más lo friega uno. Y Dios no. Entonces dice, para que busques mi consuelo. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué, hermano? De misericordia y Dios de toda consolación. ¿Cuánto creemos que tenemos un Dios misericordioso? Sí, hermano, porque si no fuera por su misericordia, creo que ninguno estaríamos en este lugar, comenzando este inútil servidor. Si no se fuera por la misericordia de Dios. Dice, el cual nos consuela, ¿a dónde, hermano? En todas. Y cuando dice todas dice todas nuestras tribulaciones, problemas, enfermedades, situaciones difíciles, chambres, lo que sea. Para que podamos, dice también nosotros, consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Así como Dios nos consoló, así como Dios nos bendijo, también nosotros debemos de ser para con los demás. Amén. Consolar al otro. Aquel que no sabe qué hacer. Debemos de consolarlo. Dice, para que también nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Entonces, para eso, hermano, para que busquemos el consuelo de Dios. Dios quiere, hermano, que cuando estemos pasando aflicciones, le busquemos a Él. ¿Cuándo dicen amén? Y experimentemos su poder, su misericordia, su amor y su consuelo. Pero muchas veces vamos a buscar consuelo al mundo. Muchas personas buscan consuelo en una botella y tienen doble problema. Porque tienen que gastar dinero. De ahí la goma y de ahí un montón de situaciones. Pero Dios no nos pide nada a cambio, amén. Solo que seamos agradecidos. Pero hermano, Dios quiere que cuando estemos pasando aflicciones, le busquemos a Él para que nos consuele. Número 3, para ir hermano. Para que aprendamos, hermano, a ser pacientes y humildes. ¿Y qué cuesta eso? Porque la mayoría de los que estamos en este lugar somos impacientes. Que queremos las cosas para ayer. Que cuando nos sentamos ahí cerca de la mesa queremos que la comida esté servida. Y que esté tibia, no hirviendo. Bueno, cuando yo tomo ropa, hermano, dejo que reer, porque a mí me gusta la cosa caliente. Y es porque cada vez que esté bien. Pero yo quiero hacer eso. Que la camisa esté planchada como yo quiero. Y así, hermano, yo con planchas de ropa, quiero. Pero para que aprendamos a ser pacientes. ¿Cómo le dicen a los que van al hospital? ¿Cómo le dicen? Pacientes, pacientes. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Por eso le dicen pacientes. Y los impacientes se van. Ayer fui allí por la AFP, estaban llamando a una señora, la llamaron como 10 veces, ya se había ido. Y como 3 faltaban, cuando ella llegó, como 3 faltaban para que pasara. Y al fin la llamaron, ya se había ido. Pero para que podamos ser pacientes y humildes. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos y hermanos, y esto es para creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Esto no es para los del mundo. Porque dice, hermanos míos. ¿Cuántos son mis hermanos? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que debemos de hacer. Ser pacientes. Aquel hombre que estaba tirado allá, creo que en el estanque de Bethesda, 38 años pasó allí. Y quizás ahí lo habían dejado ya para siempre, pero solo le llegaban a dar comida. Porque había oído que dice que de vez en cuando bajaba un ángel y mediaba el agua y el que cayera era sanado. Pero ¿cuál era el problema de que era paralítico? ¿Y cómo se iba a mover? Hasta que Dios llegó y tuvo misericordia. Y la humildad, hermano, sí es lo que más cuesta. ¿Va? Ser humilde cuesta, hermano. Doblegar ese indio atonal que tenemos cuesta, hermano. Pero paciencia, hermano, es un fruto del Espíritu Santo. Por ahí está. Allá está, paciencia, dice. Y estos son los frutos del Espíritu Santo. Los dones son algo diferente. Porque estos son los frutos. Amor. ¿Cuántos amamos al prójimo? ¿Cuántos lo gozamos? ¿Cuántos tenemos paz? Por eso dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe y mansedumbre, que es lo que mucho cuesta. Pero hermano, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, no es un don. Y brota en medio de la aflicción. Muchas veces, hermano, es necesario pasar por dolores y pruebas, porque así Dios humilla nuestra soberbia.
También humilla la altivez, nuestro orgullo, nuestro ego, etcétera, etcétera. Salmo 119, 71. ¿Qué es lo que dice? Bueno me es saber, y cuesta, hermano, va que a uno no le gusta que lo humillen. Sobre todo cuando le dicen a uno, hermano, no se sienta ahí en esa primera fila porque está reservada para... Pero dice, bueno me es haber sido. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Nadie va. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, tus leyes, tus mandamientos y tus cosas. Las leyes de Dios va. Porque muchas veces no entendemos con palabras. Por eso dice, bueno me es haber sido humillado. Hermano, ¿podemos nosotros decir eso, que es bueno haber sido humillado? ¿Va que no? Humanamente hablando, no. Y ya para finalizar, hermano, váyase allá a Isaías, capítulo 55, versículo 7. Dice, y esta es una mención para nosotros, hermano. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué, hermano? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en... ¿Se ha fijado, hermano, que aquí está hablando en singular y en plural? Porque está hablando al impío. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dice, el cual tendrá de él, el que se arrepiente, el que le busca, tendrá misericordia, dice. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice Job, capítulo 3, versículo 25, esto no se lo di a los jóvenes, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué pasa muchas veces? Cuando nosotros, hermanos, sabemos que andamos en malos pasos, sabemos que andamos en malos caminos, sabemos cuál va a ser el precio que nos va a llegar, ¿va? La factura que nos va a llegar, ¿va? ¿O no? Por eso aquí dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y eso es lo que decía Job. Y si lo aplicamos a nuestra vida, vamos a recibir la paga de acuerdo a lo que hagamos. Amén. Hermanos, cuando vengan aflicciones y problemas a nuestra vida, tenemos que acordarnos que somos hijos de Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso? Acuérdense que es hijo de Dios. Que fuimos, hermanos, escogidos y santificados por Él. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Cuántos somos escogidos de Dios? Y tengo un sermón que así se llama, hermano. Los escogidos de Dios. ¿Cuántos sentimos que somos escogidos por Dios? Por eso, hermano, dice, escogidos y santificados por Él. Hermano, Cristo está siempre con nosotros. Solo tenemos que confiar en Él. Ya no le preguntemos a Dios, ¿por qué a mí? Porque cuando, hermano, hacemos eso, le estamos deseando mal a otros, porque muchos van a cuestionar eso también. Es necesario, hermano, hacernos un autoexamen y ver en qué áreas de nuestra vida le estamos fallando a Dios. Es necesario, hermano, que aceptemos su voluntad. Vamos a orar, le decimos, buen Dios y Padre que esté en el cielo, Señor, le doy las gracias por su misericordia. Gracias, amado Dios, porque a pesar de que lo que somos, su misericordia, Señor, ha estado con nosotros. Y gracias, Padre amado, por hablar a nuestra vida por medio de su palabra. Le pido, Padre Celestial, perdón si
hubo alguna palabra, alguna frase que no tenía que haberla dicho, Señor. De igual manera la congregación. Pero muchas veces, Señor, es necesario que usted nos amoneste con palabras duras. Así como sus discípulos le dijeron, Señor, dura es tu palabra. Y muchos se están yendo. Ya no te van a seguir. Y él les dijo, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Pero la respuesta del apóstol Pedro fue, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Pues, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, le damos las gracias porque usted nos amonesta, porque usted nos corrige, porque usted nos ama, porque usted, bendito Dios, no desea un mal para nosotros, porque es nuestro Padre. Así como nosotros como padres humanos no queremos ningún mal para nuestros hijos, para nuestras hijas. Así es usted, bendito Dios, con nosotros. Gracias, bendito Dios, por esas pruebas, por esas tribulaciones, por esas enfermedades. Porque muchas veces, Señor, si no tuviéramos eso, no nos acordáramos de usted. Le pido, Padre Celestial, que pueda bendecir este pueblo. Y que en esta noche, Señor, aquel que vino angustiado, que pueda salir gozoso, Señor. Aquel que vino con problemas, pueda salir con diferentes motivos, bendito Dios, para adorarle. Aquellos que vinieron, bendito Dios, quizás la fuerza, que puedan ir gozosos también, Señor. Y que esperemos, Padre Celestial, en usted. Gracias, Padre Celestial, por su misericordia. Y en esta actitud de oración, si hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le habla de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones nos salvan. El único que va a salvarle es Cristo Jesús. Entréguele su vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Y muchas veces no acostumbramos eso también, hermano, pero reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Él. Ponga en sus manos esos problemas. Y dígale, Señor, estoy cansado de vivir a mi manera. Estoy cansado de hacer las cosas a mi manera y no me salen bien. Les necesito. Dígaselo. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias porque el Señor ha sido fiel a su pueblo, a sus hijos, a su palabra, Señor. Le pido que nos pueda llevar con bien hasta nuestros hogares, que nos proteja en el camino y que el día domingo, Padre amado, nos pueda dar la oportunidad de estar en su casa para alabarle y para bendecir su nombre. Bendiga al Señor a los enfermos, a los necesitados y que su palabra, Señor, pueda permanecer en nuestro corazón y en nuestra mente, porque se lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.